estamos viendo acerca de la conversación que hay entre Pilato y Jesús. Como sabéis, estamos estudiando lo que la Escritura, el Nuevo Testamento nos enseña acerca, bueno, el Nuevo Testamento y toda la Biblia, acerca de Jesús. Y encontramos que Jesús, uno de los nombres que tiene es que es el Rey. Jesús es hemos visto que Jesús es Salvador, hemos visto que Jesús es el Maestro, hemos visto que Jesús es el Señor, estamos viendo que Jesús es el Rey, hemos visto algunas de las profecías del Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús como Rey, y hemos visto algunos de los pasajes que nos hablan de Jesús como Rey, y en las últimas semanas estamos estudiando pues el capítulo 18 y el capítulo 19 de Juan, que para mí es muy importante, porque en ese encuentro entre Pilato y Jesús se menciona en varias ocasiones cómo Jesús es el Rey. Hemos visto cómo en esos dos capítulos aparecen, por una parte, los sacerdotes y el pueblo judío, y hemos visto cómo ellos acusaron a Jesús y toda la trama que tuvieron para acusar a Jesús. Le dijeron que era un malhechor a Pilato, tenían odio hacia Jesús. Vimos todo ese proceso que ellos tenían acerca de Jesús. Ahora estamos viendo otro personaje que aparece en esa escena, como es Pilato, que tiene una dimensión muy importante y un papel muy importante en toda esta situación. Vimos la semana pasada, si recordáis, algunos apuntes históricos acerca de Pilato. Sabemos que Pilato estuvo 10 años allí, y sabemos que de manera general se granjeó la enemistad del pueblo judío durante esos 10 años. Y vimos también algunas de las preguntas en las que él le hace cuando se quedan a solas y interroga a Jesús acerca de quién es Jesús, y vimos algunas de las preguntas que aparecen en el capítulo 18. Vimos que le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey del judío? Vimos también que le pregunta en el versículo 35: ¿qué has hecho? Vemos también que le vuelve a preguntar en el versículo 37: ¿luego eres tú rey? Y después vimos, y en esta pregunta nos quedamos, vimos la última pregunta cuando le dice en el versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en ese momento, cuando dice todo aquel que es de la verdad oye mi voz, Pilato le pregunta. Es una pregunta muy importante, es una pregunta trascendental en muchos sentidos. La pregunta es: ¿qué es la verdad? Allí están Pilato y él, los dos solos, y aquí hay un rey, una persona que los judíos quieren matar, y que Pilato sabe de sobra que no es un rey. Como vimos la semana pasada, ni tenía la actividad de un rey, ni tenía los soldados de un rey, ni tenía el dinero de un rey, ni tenía nada de un rey. Era un hombre que Pilato sabía que realmente de rey humanamente hablando no tenía absolutamente nada. Y Jesús mismo le dice que mi reino no es de este mundo, mi reino es de otra característica. Y en esa conversación que tienen los dos, en la que Pilato está investigando, preguntando, viendo acerca de Jesús, es cuando le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la semana pasada, antes de terminar, hicimos dos preguntas y estuvimos comentando algo acerca, si recordáis, que fue: ¿hay muchas verdades o una sola verdad? Estuvimos hablando acerca de si hay muchas verdades o una sola verdad, y también hice otra pregunta sobre: ¿a la gente le importa la verdad? Y estuvimos hablando también sobre si a la gente hoy en día, hoy en toda la época, si a la gente le importa o no le importa la verdad. Y hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con este tema que me parece importante, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La Escritura, una de las cosas que nos enseña claramente es que la verdad existe, efectivamente, igual que existe la mentira. La mentira existe, y si existe la mentira tiene que existir la verdad, y si existe la verdad existe la mentira, porque van cogidas de la mano desde el momento en que el hombre peca.
solamente nos enseña que hay una verdad, sino nos dice exactamente la Escritura, nos dice en qué consiste esa verdad. Y aunque podamos entrar en el camino, podamos ver diversos efectos de la verdad y diversas formas de ver la verdad, lo que vemos como cristianos y lo que la palabra de Dios nos enseña claramente es que la verdad existe y la verdad tiene un nombre. Tiene un nombre. Ese nombre es Jesús, pero no solamente Jesús. Ese nombre también es Dios Padre, pero no solamente Dios Padre. Ese nombre también es el Espíritu Santo, pero no solamente el Espíritu Santo, es la Trinidad completa. Lo que nos dice la Escritura es que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la verdad absoluta. Es decir, Dios es la verdad absoluta. Mirad lo que dice en el Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Salmo 31, versículo 5. Otro hermano que busque Juan 16, 13. Juan 16, 13. Y otro hermano que busque Juan 1, 14 y 14, 6. Juan 1, 14 y 14, 6. Salmo 31, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Fijaros que aquí está diciendo, en este salmo está diciendo Dios de verdad. Dios es de verdad. Si Dios no fuese un Dios de verdad, ¿qué sería? Pues un contuchillo. Si Dios no fuese un Dios de verdad, no podríamos estar confiados en Él. Si Dios no fuese un Dios de verdad, no tendríamos ningún tipo de seguridad. Si Dios no fuese un Dios de verdad, sería un Dios mentiroso si que hubiese sido Dios. Una de las características de Dios, por definición, es que Dios es un Dios de verdad. Es decir, todo lo que hace viene de la verdad. Todo lo que dice viene de la verdad. En Dios no hay un atisbo de mentira. No hay un milímetro de hipocresía. No hay nada en el que Él pueda mentir. Si Dios fuese un mentiroso, no estaríamos aquí, sencillamente. Estaríamos completamente engañados. Por lo tanto, una de las cosas de los presupuestos, que se presupone de la existencia de Dios, y no solamente que se presupone, es que la Escritura lo pone de forma clarísima, sea Dios veraz y todo labio mentiroso, todo hombre mentiroso. Una de las cosas que nos dice la Escritura es que Dios Padre es verdad. Pero mirad lo que dice también en Juan 16, 13. Juan 16, 13. ¿Quién quiere leer? 16, 13. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Fijaros que una de las características que encontramos también acerca de Dios mismo es que la tercera persona de la Trinidad también nos dice que es la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habían de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, cuando venga el Espíritu Santo, aquel momento tremendo, maravilloso, fascinante, en Pentecostés, cuando la iglesia estaba orando, los 120 estaban orando, y cuando se derramó el Espíritu Santo y sigue en cada creyente cuando nos convertimos, lo que está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una de las cosas que puede pasar con nosotros, hermanos, es que llegue un momento en que pensemos que nosotros mismos hemos llegado a conocer a Cristo, que nosotros mismos hemos podido llegar a un entendimiento del pecado porque racionalizamos, somos pensadores, tenemos capacidad y podemos llegar a pensar que hemos llegado a arrepentir de nuestro pecado y que tenemos el mal por dentro y que Jesús es la solución. Efectivamente tenemos el mal por dentro, tenemos el pecado, Jesús es la solución a eso, pero ningún ser humano
tiene la capacidad suficiente para entender por sí solo que somos malos y pecadores. El ser humano siempre está echando balones fuera. El ser humano siempre se está excusando delante de Dios. El ser humano siempre está diciendo que los demás son los malos y no uno mismo. El ser humano es muy difícil que se mire hacia adentro y reconozca su pecado y su maldad. Por eso está diciendo aquí que es el Espíritu Santo el que nos guiará a toda la verdad. Es Él el que nos constriñe, es Él el que hace ver que somos pecadores, es Él el que nos da la respuesta ante la salvación en el Evangelio, es Él el que hace ver lo corrompido que está nuestro pecado y que estamos alejados de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a la verdad, el que nos guía a la verdad. Porque además, dentro del ministerio que tiene en esta dispensación el Espíritu Santo, dentro del marco de la Iglesia y de la predicación hacia las personas no creyentes, el Espíritu Santo es el que provoca arrepentimiento, el Espíritu Santo es el que provoca convicción de pecado, el Espíritu Santo es el que nos dice que estamos en la verdad y que caminamos en la verdad, el que nos hace ver que estamos en terreno seguro, y el que nos hace ver realmente quién es Dios en toda su potencia, hasta el punto que nosotros podamos entender, porque nuestra mente es muy finita, pero es Dios, el Dios de verdad, y es el Espíritu Santo el que nos guía, y fijaros que dice a toda la verdad, no a una parte de la verdad, el que nos guía a toda la verdad. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es la acción de un Dios supremo, es la identidad, el ADN, uno de los atributos magníficos, preciosos que tiene nuestro Dios. Dios es la verdad, Dios Padre es la verdad, Dios Espíritu Santo es la verdad. Pero mirad lo que dice también en Juan 1.14, y 14.6. Juan 1.14, y lo quiero leer, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fijaros, y aquel Verbo y aquel Jesús fue hecho carne. Y una de las cosas que vemos en Jesús es que está lleno de gracia y de verdad. Y mirad lo que dice en el capítulo 14, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta declaración, todos los creyentes lo saben. Yo creo que es uno de los versículos que, juntamente con Juan 3.16 y alguno más, que casi todos los creyentes lo saben de memoria. Y nos habla de tres descripciones, de tres cosas de Jesús: el camino, la vida y la verdad. Si Jesús no es la verdad, y Jesús alguien que dijo la verdad según su punto de vista, si Jesús es alguien que dijo la verdad según su punto de vista, pero no es la verdad, sino que él pensaba que era la verdad, pero no es la encarnación de la verdad, uno más de tanto que dicen yo soy Napoleón o yo soy el más listo de la clase. En este caso Jesús podría haber dicho yo soy la verdad, pero en realidad no es la verdad, sería una declaración de un ser humano que se cree la verdad. Si Jesús no es la verdad, ¿eso cómo puede influir? ¿Cómo influir? Si al final Jesús es un mentiroso y no dice la verdad, ¿cómo podemos tener una vida cristiana? ¿Estamos seguros de que Jesús es la verdad? Porque decimos, sí, Jesús es la verdad, pero ¿por qué crees tú que Jesús es la verdad? ¿Por qué te jugarías tú la vida por una persona que a lo mejor no es la verdad? Pero la mayoría de los creyentes están dispuestos incluso a jugarse la vida. Porque si una persona no creyente te pregunta, mirándote a los ojos, ¿por qué piensas tú que Jesús es la verdad? ¿Tú qué le respondes? Porque es Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es Dios verdadero. Porque no miente. Pero es que da testimonio de que es hijo de Dios.
Todos mentimos. Todos mentimos. El único que no miente es Jesús. Porque es el único que se dejó crucificar a la cruz por toda la humanidad. Bien, eso es un buen argumento. No lo hace nadie. Eso es un buen argumento. Si alguien te pregunta, ¿tú por qué piensas que Jesús es la verdad y no es un mentiroso? Pues porque fue a la cruz. Un mentiroso es muy complicado que vaya a la cruz a morir por otro. Es muy... O sea, yo puedo mentir hasta cierto punto, pero hasta dar mi vida por una mentira... Dice la Escritura que algunos, todos ponen su vida, pero por alguien justo, no por el mundo, por otro que no conoce ni por otro que no habla nada. Puedes hablar con tu hijo, con tu padre, pero no como él lo hizo. ¿Tú conoces a alguien en la historia, algún líder religioso, algún líder político, algún maestro de moral, algún escritor? ¿Tú conoces a alguien en la historia que haya dicho públicamente yo soy la verdad? ¿Conoces a alguien? ¿Lo has visto escrito, registrado en algún sitio? ¿Buda dijo alguna vez que era la verdad? ¿Confucio dijo alguna vez que era la verdad? ¿José Smith, el fundador de los mormones, dijo alguna vez que era la verdad? ¿Carlos Russell, el fundador del Testigo de Jehová, dijo alguna vez que era la verdad? ¿Conocéis a alguien que haya dicho que algún papa ha dicho que él es la verdad? Todos murieron y fueron crucificados, la mayoría. Todo eso es templo y no Cuando hablamos de la verdad, hermanos, estamos hablando de una verdad inconmovible. Estamos hablando de una verdad que es una piedra donde estamos sentados, donde estamos apoyados. Y esa piedra nos da seguridad y confianza. Si como creyente, de alguna manera, porque el diablo sabe mucho, y si de alguna manera menoscabamos, le quitamos importancia a que Jesús es la verdad y solamente es un líder religioso, o solamente es alguien que abrió un camino para los demás, estamos perdiendo la perspectiva. Porque Jesús o es la verdad o no es nada. O Jesús es la verdad o es el más mentiroso de los hombres, y con una paranoia tremenda, porque además se lo creía. El lunático perdido se lo creía que era la verdad. Si Jesús es la verdad, no es la verdad, es algo terrible. Ahora, si Jesús es la verdad, como lo proclama, como lo dice, alguien que dice la verdad y hace milagro, hay que tener... Alguien que dice la verdad y anda sobre el mar, hay que mirarlo. Alguien que dice que es la verdad y está constantemente haciendo el bien y no el mal. Alguien que dice que es la verdad y está dispuesto a morir por los seres humanos, esa persona que dice que es la verdad y que además después la gente que está alrededor también lo van diciendo y la gente es capaz de morir por eso, porque Jesús es la verdad, pues entonces habría que prestar mucha atención. Y además dice, yo soy la verdad y aborrezco la mentira. Y aborrezco la mentira, efectivamente. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos cuando se pregunta, Pilato pregunta qué es la verdad, tenemos que decir, la verdad es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no solamente es la verdad es la Trinidad, que es fundamentalmente, es lo más importante, sino mirad lo que dice también Juan 17:17. Juan 17:17. ¿Quién lo quiere ver? Dice, santificarlo en tu verdad, santifícalo en tu verdad, y tu palabra es verdad. Muy bien. Esta es la oración de Jesús antes de que lo mataran. Y fíjate que está diciendo, santifícalos en tu verdad, y dice, tu palabra es mentira. Tu palabra es casi verdad. No, tampoco lo dice. Tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pues lo que está diciendo es que esto, la palabra de Dios, y no solamente en este texto, en muchísimos sitios, nos está diciendo que la Escritura es la verdad. La verdad. He comentado muchas veces he comentado, porque para mí fue determinante, y más vale un ejemplo que mil palabras. Cuando yo empecé a leer la Biblia antes de convertirme, que la trajo mi hermano Manolo cuando estaba haciendo el servicio militar, yo empecé a leer la Escritura con la Biblia con 12 años, mi hermano me lleva 8, con 12 años, cuando venía de la Biblia, que le regalaban la Biblia,
Y yo empecé a leer la Biblia por Génesis. Digo, mi hermano con la Biblia. Y empecé a leer la Biblia por Génesis y aquello me resultó un tostón. Yo me leí 2 o 3 capítulos y lo dejé a un lado. Esto no hay quien lo trae, ¿no? Porque tú lees un libro por el principio. Entonces yo leí, empecé a leer Génesis y para mí fue lo más aburrido del mundo. Ya está, por ejemplo. Al cabo de 3 años, 4 años, cuando ya tenía yo 15 o 16 años, me volví a encontrar con la Biblia. Y yo era ya mayorcito. Y dije, voy a volver a leer la Biblia ahora, a ver si ahora me entero de alguna. Y empecé a leer por Génesis otra vez. Y otra vez fue un tostón. No me enteré de nada, que me parecía un absurdo, me parecía que no me interesa. O sea, dejé la Biblia y ya está. Y no volví a leer más la Biblia hasta que me convertí. Y tengo que deciros que cuando me convertí, yo empecé a leer la Escritura, y no es que lo entendiera todo, mucho menos, sigo sin entender la mayoría, pero la Biblia me hablaba. Y me hablaba de qué forma, eran como golpes de espada, que me hablaba de Escritura. Cuando yo empecé a leer la palabra, cuando el Espíritu Santo entró en mi vida, cuando conocí al Señor, cuando el Espíritu Santo hace esa labor de iluminación de la palabra, empecé a entender la Escritura. Otras personas han tenido experiencias diferentes. Hay otras personas que, leyendo la palabra, han llegado al conocimiento de la verdad. La palabra tiene poder para cambiar a las personas. En mi caso concreto fue cuando yo conocí al Señor, fue cuando yo empecé a leer la palabra y a entender, es decir, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, a entender la Escritura. Y nunca yo he tenido ningún problema en admitir que la Biblia es la verdad. Yo no tengo que hacer ningún tipo de estudio, no tengo que ir a ningún seminario, no tengo que hablar con un erudito o con alguien que lleve 50 años del Evangelio. Yo no tengo que, para que me diga que la Biblia es la verdad. Lo sé. Y esa es una respuesta algunos pueden pensar muy simplona, muy sencilla, muy de personas sin recursos, pero yo sé que la Biblia es la palabra de Dios porque me habla, ya está. Y porque lo que la palabra de Dios me enseña, lo que la palabra de Dios dice, tiene unas cosas tan impactantes, tan importantes en la vida de cada uno, que realmente tú dices, no hay ningún libro como este. No hay ningún libro. Yo he leído muchos libros, me encanta la lectura, como sabéis. Me he leído libros de religión, me he leído libros de Mormón, me he leído libros, el Corán. Nada de nada, comparado con he leído los libros apócrifos que aparecen en el Antiguo Testamento. Nada de nada en el Antiguo Testamento católico, nada de nada. No tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios. Con razón Jesús dice, tu palabra, y si de alguna forma menoscabamos la palabra, si de alguna forma le quitamos a la palabra, que es una colección de hombres, que es una colección de mentes humanas, que son hechos, y no pensamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que estamos haciendo es leer un libro, para nosotros otro libro más, pero no hay una diferencia, porque quitamos lo sobrenatural, lo más importante de la palabra, que es que la palabra es la revelación de Dios. La verdad de Dios revela hasta donde Él ha querido. Revelarse. Por lo tanto, hermano, ¿qué es la verdad? La verdad es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La verdad es la palabra de Dios. No sé si tú tienes algún tipo de duda con respecto a la palabra de Dios, pero si tienes algún tipo de duda de que la que había es la verdad, mi consejo es que busques en la Escritura, que ores al Señor, que te pongas de rodillas y que mires la palabra, las profecías. ¿Sabéis la cantidad de profecías que hay que se han cumplido literalmente en Jesús y que se van a seguir cumpliendo? Pero yo no solamente creo que se van a cumplir, porque podemos decir, bueno, todavía no se ha cumplido, vale,
Pero ¿y las que se han cumplido? La cantidad de profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido en la persona de Jesús. 500 años antes, 700 años antes, 1000 y pico de años antes, 2000 años antes, y que han ido directamente a la persona maravillosa de Jesús. ¿Eso qué libro lo hace? ¿Qué autor lo hace? ¿Quién hace eso? Por eso es interesante lo que nos dice de que la Biblia es la palabra de verdad. La palabra de verdad. Por lo tanto, estamos viendo que la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad existe, la verdad es la Santísima Trinidad y la verdad es también la palabra de Dios. Pero no solamente esto. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Y lo quiere leer, por favor? Yo, esto les digo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que Ricardo sepa que debe conducirte a la casa de Dios, en la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Eso qué significa, familia? ¿Qué significa? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que Jesús está el baluarte de la iglesia. ¿Qué qué? Que Jesús es el baluarte de la misma iglesia. Jesús es el baluarte de la misma iglesia. Pero fijaros que aquí hay cosas que no está diciendo. Y hay una cosa que está diciendo muy importante. Aquí está diciendo que la Trinidad es verdad. Dios Padre, Dios y Espíritu Santo. Está diciendo que la Biblia es palabra de Dios. Es la verdad. Y está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿eso qué significa? Yo lo entiendo como que es la que guarda la verdad, en el sentido de que preserva la verdad. Es la que está, la columna es donde se apoya la verdad. Entonces, en la iglesia es como eso, donde se apoya la verdad. Porque debemos de guardar la verdad. Y si fuéramos los que estamos custodiando. No sé cómo explicarlo. Eso está bien, está muy bien explicado. Es la columna de la verdad, la que sostiene la verdad, efectivamente. Porque lo que tenemos en la mano es la verdad. Lo que queremos seguir, explicar es la verdad. Ajá. Pues la verdad es la Biblia, porque es la verdad. Y entonces la iglesia como iglesia nos basamos en la verdad. Muy bien. A mí me dice que somos iglesia, los miembros, porque somos la iglesia de Dios, ¿no? Entonces tendremos que ser los creyentes de la columna De la verdad. Eso era que se hablaba de la iglesia, o de la iglesia de nosotros. No, cuando hablamos de la iglesia, hablamos no de la iglesia física, hablamos de la iglesia como miembro. De algo de que cada uno tiene que ser, que la pregunta de que cada uno tiene que ser la columna de la verdad. La Biblia desconoce por completo la existencia de los creyentes que no acuden a la iglesia. La Biblia, que lo que nos habla, el Nuevo Testamento nos habla continuamente de la iglesia local o de la iglesia universal. Pero esos creyentes que te dicen que no hace falta ir a la iglesia, eso la Biblia simplemente no se ve en ningún lado. La Biblia siempre habla de la iglesia. Por supuesto, la iglesia lo componen los miembros, como la familia. ¿Qué es una familia? Los que componen la familia, marido, esposa, los hijos, etc. ¿Qué es una iglesia? La suma de los miembros. La familia
familia es, la iglesia es la gran familia que componen familias. Algunas personas de familia, otros que van solos, pero es la suma de todo. Esa cosa de no hace falta ir a la iglesia, no tengo por qué ir a la iglesia, esas bombas que últimamente se están tirando a la iglesia en muchos sentidos, simplemente la Biblia eso no lo admite en ningún lado. La Biblia siempre da por sentado que el creyente, su vida espiritual va a girar en torno a la iglesia. Y cuando habla en torno a la iglesia, estoy hablando efectivamente de local, pero también del sitio donde se juntan los creyentes para orar, alabar, etc. Pero una vida aislada de la iglesia, la Biblia no lo contempla en ninguna de sus partes. A no ser que ocurra como que una persona viva sola en el pueblo y no haya ninguna iglesia y no pueda acercarse a otra, que no se pueda mover porque esté impedido, cosas así. Pero de forma normal, siempre la iglesia forma parte del plan de Dios. De hecho, es el plan de Dios. La iglesia hasta que Él venga. Por lo tanto, una de las cosas que nos tiene que ayudar a amar todavía más la iglesia y a entender mejor la iglesia en el plan de Dios, y os recuerdo que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias, y las iglesias de Apocalipsis, las cartas que van dirigidas a Apocalipsis son a iglesias. Una de las cosas que nos tiene que ayudar es, si la iglesia deja de funcionar, si la iglesia cierra sus puertas y los creyentes no se reúnen, podemos luchar, digamos, podemos decir por fuera, yo creo en predicar la verdad. Yo en mi casa, tú en la tuya, por la calle, pero no tendremos la misma fuerza para sostener la verdad que cuando nos juntamos como iglesia. Por eso es importante, entre otras cosas, venimos a la iglesia a adorar, a alabar, cantar, escuchar la palabra, compartir, llorar los unos por los otros, orar los unos por los otros, ofrendar, tener la comunión, lo que quieran. Todo eso son factores de la iglesia. Pero uno de los factores es cuidar la verdad. Cuidar la verdad. Y hermanos y hermanas, no soy profeta ni hijo de profeta, pero estamos en tiempos muy peligrosos, donde la verdad no está siendo enseñada ni predicada. Y cada vez vamos a peor. Cada vez vamos a peor. Y se envuelve en papel de caramelo, pero dentro hay cianuro. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque una de las cosas que el Señor ha delegado en su iglesia, y nos ha dado la responsabilidad a toda su iglesia, es que somos columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia hoy en día, hasta que el Señor venga, cada vez habrá más apostasía, cada vez habrá más creyentes que se aparten, creyentes entre comillas, cada vez habrá una predicación del Evangelio más diluida y menos comprometida, y cada vez el estándar del pecado cada vez bajará más, y la santidad igual, y se permitirán muchas cosas, y se podrán decir barbaridades y asuntos doctrinales tremendos. Por eso tenemos que ver claramente que la iglesia es nuestra corresponsabilidad, no solamente de los líderes, de los predicadores, de todos. Él es la corresponsabilidad de defender la verdad, porque somos columna de la verdad. Que también nos puede exhortar, Señor, a reunirnos cuando dice, nos dejaron de reunirse como algún tiempo de costumbre. Entonces, ahí nos está exhortando que hagamos lo que otros hacen por costumbre de lo mismo. Bien, familia, os he dicho, hemos estado viendo esta tarde, y ya voy a terminar, hemos estado viendo que ante la pregunta de qué es la verdad, pues la semana pasada nos dimos un par de preguntas que lo hablamos entre todos y que no vamos a entrar porque ya lo hablamos la semana pasada. A la gente le importa la verdad, hay muchas verdades o una sola verdad. Y hoy hemos visto que ante esa pregunta la verdad existe, pues sí que existe. La verdad es Cristo, la verdad es el Padre y la verdad es el Espíritu Santo. Hemos visto que la palabra de Dios es verdad y hemos visto que la Iglesia es la verdad. La semana que viene, yo no sé si estaré el miércoles, no sé si podré estar el miércoles, pero si no este miércoles será la semana que viene, la otra semana. Vamos a intentar contestar una pregunta también que es importante con respecto a la verdad. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante?
y continuaremos viendo este tema tremendo acerca de la verdad. Bien, por mi parte, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, no